y nos vamos ya a lo nuestro. Lo nuestro está acá. Es la introducción al curso, y con lo cual ya comenzamos, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es el encuadramiento del proceso de declaración, que es el objeto de nuestro estudio, en el sistema de tutela jurisdiccional de los derechos. Vamos a ver algunos aspectos generales del proceso declarativo. Y naturalmente tenemos que partir de una idea, ¿no? Partir de esta idea de que el proceso no es un fin en sí mismo, ¿no? El proceso es un medio para lograr un fin, y la gran discusión es cuál es ese fin, ¿no? ¿Cuál es ese fin? El proceso jamás es fin en sí mismo, es un medio, es una herramienta. Por eso se habla de que el proceso es un instrumento, no es un instrumento. No, pero es un instrumento de qué. Ahí está el gran tema. Ahora, el proceso viene a ser, pues, esto se suele decir en los cursos de introducción al derecho procesal o de teoría general del proceso, pues es el sustituto de la autotutela, ¿no? Del hacerse justicia por mano propia, que en algún momento de la evolución de la civilización humana, pues así fue prohibida, ¿no? La autotutela, algo, ¿cómo le llaman? Algo, acción directa, ¿no? ¿Cómo le dicen? Fue Acción prohibida, de directa, hecho, sí, profesora. así le dicen, ¿no? Algunos le dicen, bueno, autotutela. La autotutela significa que yo me autoprotejo, ¿no? De mis intereses, ¿no? Me las arreglo yo, ¿no? Me las arreglo yo. Esto existe una prohibición expresa en las fuentes romanas. Es una cosa muy antigua, de que uno se haga justicia por mano propia, que nadie se haga, ¿no? Que nadie se haga justicia por mano propia. Y eso encuentra plasmación en el ordenamiento, o sea, haciendo un salto, ¿no? Esa es la gran, digamos, evolución de la humanidad. En el Estado moderno, la proscripción de la autotutela, de que uno se haga justicia por mano propia, tiene su máxima expresión en la consagración del delito, ¿no? Del delito de quien se hace justicia por mano propia. Tiene una pena chiquitilla, ¿no? Chiquitilla, muy pequeña, pero es expresión de la prohibición, ¿no? De un comportamiento reprobado por el ordenamiento, por el sistema, en donde nadie puede hacerse justicia por mano propia, salvo en los casos que la propia ley se vuelve la excepción, la ley lo permite, ¿no? Y esto lo permite, ¿no? Lo permite en contadas ocasiones. Si bien existe el delito que es un delito de hacerse justicia por mano propia, pequeño delito que seguramente ahorita Fernando se va a buscarlo, pues existe también comportamientos que podrían ser expresiones, ¿no? Expresiones de autotutela que son considerados como delitos más graves. Por ejemplo, yo siempre tengo en la mente un caso de que lo vi hace unos años, pobrecillo, el pobre, era el director italiano del colegio italiano del Raimondi, pues que había hecho un préstamo a un tipo y entonces no le pagaba. Y lo citó al colegio, a la dirección, ¿no? El local. El local. Y, no quería, a un cierto momento, no quería dejarlo decir, tú no sales de acá hasta que no me pagues. Fue denunciado por delito de secuestro. ¿Ah? Por delito de secuestro. Es decir, si yo retengo a una persona, aunque sea porque digo, no, tú te vas de acá, no te vas de acá, hasta que no me pagues, lo estoy secuestrando. Y en consecuencia ya no este delitillo pequeñito de hacerse justicia por mano propia, sino ya podría estar incurriendo en un ilícito penal gravísimo, ¿no? Gravísimo. O como hacerme justicia por mano propia, Fernando, digamos que no estuviéramos aquí en virtual, ¿no? Me debe dinero y pues y yo la agarró su billetera y le sacó el dinero que me debe, ¿no? Eso es algo, me lo debe, sí, me lo debe, entre nosotros. Me lo debe, pero yo no puedo, no lo puedo hacer. Estaría haciendo una sustracción, o sea, ahí traería un ilícito penal, ¿no?
Y bueno, es todas sus manifestaciones. Yo creo que a mí el derecho penal no me gusta, ¿no? Pero es expresión de los valores de la sociedad, ¿no? De los sistemas, de lo que viene reprobado, ¿no? Está medio alterado, ¿no? En las penas, sobre todo, pero digamos, esta es expresión, lo que estoy hablando de la proscripción como regla general de la autotutela, ¿no? De la autotutela, salvo supuestos absolutamente marginales, como aquellas previstas que ustedes ya han estudiado, ¿no? Ya han estudiado, ¿no? El tercer año ya se ha estudiado reales. Recién, profesora, recién estamos estudiando. Ya, pero ahorita lo van a ver. Es de la primera semana y ahorita van a entrar a la posesión. Primero vienen las jueves generales y van a entrar a la posesión y en consecuencia van a ver que hay una tutela, pues autotutela posesoria, ¿no? Legítima, que además ampliada hace unos años, en los tiempos de Humala, que se modificó el Código Civil para ampliar la legitimidad de la recuperación de la posesión cuando uno viene despojado sin intervención judicial, ¿no? La extrajudicial, la tutela extrajudicial de la posesión, que antes era mucho más restringida, ¿no? Pero eso es legítimo, o sea, que a mí me despojan inmediatamente, ¡pum!, me retomo la posesión de quien me ha despojado. Entonces, eso es legítimo y no incurriría en un ilícito penal. Dentro de determinados parámetros o algo un poquito menos violento, porque ahí hay una cierta dosis de violencia, que es celebrar un contrato con Fernando, con quien sea, y de compraventa, y pues él no me ha pagado el precio, y entonces le mando una cartita y le digo, oiga, como usted no me ha pagado el precio, le doy 15 días para que me pague el precio, porque caso contrario doy por resuelto de pleno derecho el contrato. Y entonces yo no necesito acudir al órgano judicial para resolver el contrato, ¿no? Me las arreglo yo sola. Me las arreglo con un cómo, ¿por qué? Porque me lo permite, ¿no? Me lo permite el propio ordenamiento. Que yo pueda, por mi propia voluntad extrajudicialmente, dejar sin efecto el contrato. Puedo no hacerlo, puedo no hacerlo. Y eso es autotutelarme en mi situación, en la situación protegida por el ordenamiento, ¿no? Por un lado la posesión, por el otro, por la posición del acreedor, el contratante que sí ha cumplido frente al incumplidor, para disolver, para dejar sin efecto la relación contractual. Y así hay varios ejemplos, el derecho de retención, ¿no? A mí me deben, me dieron en depósito pues un vehículo, yo he descuidado el vehículo, es como buena depositaria, ¿no? Y he tenido que hacerle pues algunas reparaciones, algunas mejoras necesarias para el pobre vehículo. Y cuando me vienen y me dicen, oiga, devuélveme el vehículo, ¿verdad? Depósito al depositario, el depositante me dice, no te lo devuelvo, me lo retengo porque no me has pagado las mejoras. No me has pagado o no me has pagado la retribución. Entonces, esas son manifestaciones legítimas de autotutela, o suspender la ejecución de un contrato extrajudicialmente sin autorización de nadie porque es fundado en el incumplimiento de la otra parte. Son pequeñas, grandes manifestaciones de autotutela, pero la regla general es que nadie puede hacerse justicia por mano propia, y por eso es que se reconoce ya bajo otra óptica que hoy la persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional, o sea, un derecho al proceso, un derecho al mecanismo enderezado a lograr lo que no podemos como regla hacer por nuestra cuenta, con nuestras propias energías, ¿no? O sea, es un medio para lograr la tutela de nuestros derechos. Esto, naturalmente, es la posición de la cátedra, ¿no? Es la posición de la cátedra porque hay quienes dicen que el proceso es un instrumento, pero para la realización del derecho objetivo. O sea, lo ven desde un punto de vista objetivo, para imponer el derecho estatal. Yo modestamente pienso, y no estoy sola, creo,
que el proceso es un medio para lograr desde nuestro ángulo, porque nosotros somos los sujetos tutelados por el ordenamiento, ¿no? Por el ordenamiento, y somos los sujetos de la prohibición, ¿no? Tú no puedes hacerte justicia por mano propia, vamos. Entonces, bueno, y entonces, ¿cómo me...? Sí, yo soy el acreedor, yo soy el poseedor, yo soy el poseedor despojado, yo soy el acreedor de un determinado comportamiento. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? No me lo puedo hacer solita. Pues entonces es una exigencia. Por eso no por nada en las constituciones, y no solo en las constituciones, sino antes de las constituciones de la post-segunda guerra, cosa que no se encontraba antes en las constituciones anteriores, se zanjó el derecho a la tutela, el derecho a la tutela judicial, el derecho de acudir a los órganos judiciales, ¿no? Tal como viene plasmado primero, ¿no? Cuando dice que en la Declaración Universal los derechos del hombre, ¿no? Del 48, pues que toda persona tiene derecho a acudir, ¿no? Tiene derecho a ser oído, toda persona sin exclusión alguna, tiene derecho a ser oído por el tribunal imparcial, no sé cuántos, y en la fórmula de la Declaración Universal, que luego esto viene plasmado ya en las convenciones de derechos humanos, este derecho a ser oído, o sea, ese derecho a ser oído es para qué, no es para simplemente para tener un lindo diálogo con los tribunales, sino para la determinación, como viene dicho en el Pacto de San José, para la determinación de nuestros derechos y obligaciones, ¿no? Bravo. Entonces, es una exigencia, ¿no? Es una exigencia para nosotros, es para el proceso, existe para nosotros como un subrogado de lo que podríamos hacer nosotros mismos a los efectos de que el Estado, a través de su aparato judicial, pues nos brinde la tutela si tenemos, y para eso sirve este proceso, que es el proceso declarativo, que vamos a ver, es nuestro objeto de estudio. Ahí está. Nuestro objeto de estudio, que es el proceso de declaración, ¿no? Pues es el medio para lograr la tutela, si tenemos derecho a ello, conforme a cómo se desenvuelva el proceso, para obtener, pero así en abstracto, es un medio para tutelar nuestras situaciones sustanciales, esas que están puestas en abstracto, ¿no? En abstracto, en el ordenamiento sustancial, eso que ustedes estudian en sus cursos de derecho privado, ¿ah? De derecho privado, tanto de derecho civil como de derecho comercial, ¿no? Y demás ramas del derecho privado. Y ahora, esto nos lleva, ¿no? Nos lleva que para nosotros el justiciable, la existencia del mecanismo procesal es una garantía de que pueda ser tutelada nuestras situaciones, porque si no podemos hacernos justicia por mano propia, podríamos hasta incurrir en un ilícito penal, y no existiera el mecanismo para tutelar nuestras situaciones sustanciales, pues simplemente eso es aniquilar en los hechos la existencia de situaciones de derechos, ¿no? Por eso es una garantía, su presencia es una garantía de la posibilidad, ¿no? De la posibilidad de esas situaciones que vienen reconocidas en abstracto por el ordenamiento, puedan ser efectivamente tuteladas, ¿no? Es una garantía. Por eso aquellos que nos llaman, ¿no? Efectivamente los garantistas, es el enfoque de ver al proceso como un medio, ¿no? Un medio de garantía de la posibilidad de tutela. Pensar que no está hecho, ¿no? El proceso no es para que se efectivice el ordenamiento en sí por sí, y el sujeto tutelado es el conjunto, ¿no? El conjunto del ordenamiento, ¿no? No es sujeto, sino es un objeto, sino los sujetos, son. Para eso existe, ¿no?
¿No le parece, Fernando? Es algo tan obvio, ¿no? Tan obvio, pero cuántas cosas se dicen. O sea, en el propio libro este alemán que tengo acá, ¿no? el de Hesse, eh, es que es para la aplicación del derecho, ¿no? La aplicación del derecho objetivo. Es lo que decía Chiovenda. Por eso a Chiovenda le pusieron la etiqueta, por eso lo llaman el publicístico, ¿no? Chiovenda. Porque tiene Y esta profesora, visión, claro. a nosotros no solamente garantistas, sino más respectivamente privatistas, ¿no? No Peor confusión todavía, de ¿no? claro. Privatistas, no garantista, es palabra bonita, ¿no? Pero digamos, es privatistas, claro, visión privatista. No, mira, eso es falso, ¿ah? Es una visión privatista. Es una visión de ver, además, siempre viene la ocasión, es la única compatible con el artículo 1, que ahorita se lo pone Fernando, ¿no? El artículo 1 de la Constitución peruana, ¿no? ¿Qué dice la Constitución peruana, artículo 1, Fernando? ¿Ah? Que la persona humana es el fin del Estado y de la sociedad, profesora. Claro, ¿para qué existe el Estado? Para nosotros. ¿Y para qué existen las instituciones del Estado? Para nosotros, no para realizarse a sí mismo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque la Constitución peruana, queriendo o no queriendo, esta Constitución, esta de Fujimori, no cambia la orientación, al menos el artículo 1, en la parte orgánica, ¿no? La parte de los derechos, la parte hecha para nosotros, ¿no? Frente a la Constitución del 79, que zanja que la misión del Estado y la sociedad es la tutela de la dignidad humana, de los derechos nuestros. Esa es toda una toma de posición. ¿Ah? Una toma de posición. ¿Vamos a leerlo? Vamos a leerlo. Miren lo que es una concepción totalitaria. Una concepción totalitaria. La Constitución italiana es la Constitución de 1900. Hay dos, ¿no? O sea, esta visión, que es la visión personalista, es la que inspira todas las declaraciones, la Declaración Universal, ¿no? Que es el enfoque de los derechos, ¿no? Los derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Pero que sale después de la Constitución italiana, por cierto, ¿no? La Constitución italiana precedió, ¿no? Precedió, porque igual la Constitución alemana, las dos constituciones, la Grundgesetz del 49 y antes la Constitución italiana, que entra en vigencia del 48, pero que se elabora del 46 al 47, en la Asamblea Constituyente, cuando salen, después de haber hecho, ¿no? Después de haber hecho el referéndum institucional, o sea, que si era monarquía o república, y gana la república, y eso condicionó, ahí se eligió a la Asamblea Constituyente a la par, en paralelo al referéndum, pues saca un modelo de constitución de aquellos que vienen llamados personalistas, o sea, en donde el eje del sistema es la persona, nosotros, lo que antaño se llamaban los individuos, ¿no? Los individuos, la persona, a seca, la humana, ¿no? La humana, nosotros, de carne y hueso. Yo le voy a leer lo que es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. Habría que buscar las constituciones corporativistas, por ejemplo, la constitución del Portugal, pero tengo algo más a la mano, ¿no? El Portugal del Estado Novo. Pero, la Carta del Laboro. La Carta del Laboro. De Rocco, de Alfredo Rocco. La Carta del Laboro. 21 de abril, aprobada por el Gran Consejo del Fascismo el 21 de abril de 1927. Quinto año de la era fascista, porque así se pone el 5. Esto no sé si se ve aquí. Aquí se ve.
Entonces dice, del Estado corporativo y de su organización. Uno, esto es lo único que importa. Esto fue elaborado, salió de la cabeza, ¿no?, de Alfredo Rock, cuando él era ministro de Justicia, uno de los grandes ideólogos del fascismo. La nación italiana es un organismo que tiene fines, vida, medios de acción superiores por potencia y duración a aquellos de los individuos, divididos o agrupados que la componen. Es una unidad moral, política y económica que se realiza integralmente en el Estado fascista. Esto es una visión, obviamente, totalitaria, corporativa, en donde los individuos son piezas que sirven a un fin, no son el fin. La tutela de ellos no son el fin, ellos son un medio para lograr algo que está por encima de ellos, ¿no? Entonces, la Constitución peruana, que nunca hemos tenido una constitución fascista nosotros, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, pero esta proclamación de la Constitución del 79 era afiliarse, ¿no?, afiliarse a esta visión personalista que pone como eje, ¿no?, como eje del sistema a la persona. Por eso personalista, que en parte se inspira en ideas católicas, ¿no?, cristianas, pero personalista. O sea, pero hay constituciones que se llaman así, las llamamos personalistas porque ponen como eje del sistema a la persona y no al Estado, al revés, ¿no? Al revés. Esto lo dice la Constitución del 79 y palabra más, palabra menos lo reproduce la Constitución del 93. Y por lo tanto nos afiliamos a la Constitución, al modelo de las constituciones posguerra en la proclamación, al menos en ser el eje del sistema. O sea, el Estado existe no porque es el Estado per se, porque él tenga fines propios. Como decía la Carta del Lavoro italiana, que es la Constitución del Estado fascista, ¿no? No tiene fines propios, si existe para nosotros, ¿no? Un sistema de salud no existe para ganarse un premio, ¿no? De qué buen sistema de salud, por el sistema de salud. Existe para curar y prevenir las enfermedades de nosotros. Todo. Cualquier institución pública debe estar orientada, ¿no?, debe estar orientada a la tutela de la persona. Esa es la idea. Y esto no puede ser ajeno, tengo que tener cuidado con mis manos, no puede ser ajeno al proceso, pues el proceso es para el juez, que es, definitivamente estamos hablando de un juez público, ¿no? Es un juez que integra una estructura pública a la sazón proclamada, ¿no?, como un órgano constitucional que se llama Poder Judicial. ¿Por qué existe? Existe para tutelar las situaciones de esas personas que en el ámbito procesal los llamamos con una expresión bonita, no sé dónde está el aparato. Aquí está. Justiciable. La palabra bonita es justiciable. Estos que llaman, ¿no? Me llaman. Yo tengo que silenciarlo. Discúlpenme, voy a silenciar esto. No sé cómo se silencia. Acá. Ahí. Entonces, no puede haber institución pública que no tenga como razón de existencia la tutela de algo, ¿no? La tutela de eso que dice el artículo 1 de la Constitución peruana. Y esto no puede ser ajeno. Pues. Todas estas teorías de que
que son teorías, son teorías, son afirmaciones, de que es para la realización del derecho objetivo en sí, por sí, es incompatible con lo que impone el artículo 1. Pero en fin. Lo cierto es que el proceso existe porque nosotros no podemos no hacernos justicia por mano propia, y nosotros somos los potenciales sujetos tutelados, ¿no? Que son los tutelados en abstracto por el ordenamiento, y por lo tanto para nosotros la existencia misma de un medio, ¿no? De un medio para lograr la tutela de nuestras situaciones sustanciales es una garantía, está puesto en garantía de nosotros, es una garantía, es algo que nos garantiza que sea posible su tutela, ¿no? Tal como luego las constituciones, la constitución italiana, el artículo 24, la constitución alemana, el artículo 19, o sea, la constitución yo la llamo la alemana, pero se llamaba, era la Grundgesetz del 49, artículo 19, el artículo 24, luego cuando cae el franquismo, cuando se recobra el régimen constitucional democrático en España, el artículo 24, y lo propio pasa en el Portugal, ¿no? Todos proclaman el derecho a la tutela judicial como un derecho. Es inevitable, ¿no? Es inevitable cuando uno adopta un modelo de constitución y lo proclama, encima tiene, ¿no? Lo proclama, podría hasta no proclamarlo y hacerlo en los hechos, pero cuando uno adopta un modelo de Estado pensado para la tutela de la persona, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas sobre que es al estilo, ¿no?, del proceso existe como instrumento de la voluntad de la ley, objetivas, ¿no? Estoy usando la expresión más blanda, digamos, de Chiovenda, por decir, Chiovenda es hombre de su tiempo, ¿no? Chiovenda, no sé si, yo hablo de Chiovenda con una gran familiaridad, pero Chiovenda es un hombre de el primer tercio del siglo XX, ¿no? Él muere durante el régimen fascista, él muere. ¿Y el 37, profesora? Él muere en 1937 e inicia su cursus universitario a inicios del siglo, 1901 en Parma, ¿no? Luego en Bolonia, no, 1913. Bueno, ya. Pero digamos, es un hombre de la primera mitad del siglo XX, pero ni siquiera la primera mitad, del primer tercio del siglo XX desde el punto de vista académico y de las ideas, y es un hombre que vivía en la época de la crisis del Estado liberal. Claro, el ápice de la crisis del Estado liberal en el ámbito italiano se produce con la asunción del fascismo en 1922, ¿no? Y por tanto, bueno, ahí ya los profesores tenían que navegar, pero Chiovenda no era un fascista, pero tenía ideas no muy liberales. No muy liberales. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por algunos alemanes. Y era la época de exaltación del Estado. Entonces, bueno, no por nada se dice que es la crisis del Estado liberal. Liberal en el sentido de las libertades. El crepúsculo, como dice Tarelos. Estado liberal. Sí, del Estado liberal pensado para las personas, ¿no? Ese es todo un tema de que les invito a profundizar y no dejarse llevar, ¿no? Tampoco por visiones muy simplistas. Pero tengan en cuenta cuando lean, ¿no? Siempre contextualicen lo que leen. Contextualícenlo históricamente. El periodo histórico y su relación con ciertas ideas procesales circulantes, ¿no? Circulantes en ese periodo, ¿no? En ese periodo histórico. Porque el derecho procesal, como tiene que ver con una de las funciones básicas, sí, del Estado, ¿no?, que es la judicial, va
está inevitablemente vinculada a la ideología política. Es inevitable, inevitable, ¿no? Y las ideas, en el sentido de las ideas que nutren un determinado ordenamiento también. Bueno, yo creo que nadie debería poder sostener sin sonrojarse hoy en día que el proceso es un instrumento para plasmar la voluntad de la ley, o sea, para plasmar el derecho objetivo, ¿no? Que en donde el juez es el representante del Estado en el proceso para la realización del derecho objetivo, y no para la tutela del interés de Juan o de la sociedad alfa, ¿no? De cualquier sujeto de derecho que justamente se llama sujeto de derecho, porque es alguien que puede ser titular de situaciones sustanciales, activas o pasivas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se trata de procesos, hablo de los no penales, ¿no? En los procesos enderezados a la tutela de esos. Por eso, cuando se habla del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Como un derecho fundamental, y luego se dice, ¿no? Pero tiene derecho, el proceso se hace para la realización del derecho objetivo, esto es una contradicción. Es una contradicción, ¿no? Por lo tanto, pero aquí, para el juez, ¿qué es el proceso? El proceso es su herramienta para el ejercicio de su función. Claro, pero ¿para qué usa la herramienta? Para la tutela de las situaciones sustanciales, ¿no? Para eso. Entonces, desde el ángulo del justiciable es una garantía de posibilidad de tutela, en potencia, ¿no? Para el juez es la herramienta para el ejercicio de su función. Entonces, el baricentro se va hacia la función jurisdiccional. ¿Para qué es? Pues es para tutelar las situaciones sustanciales. Nuestra Constitución habla de administrar justicia. Es una cosa neutra, ¿no? Administrar justicia. Pero ese administrar justicia, hay que darle un contenido a esas expresiones en atención a la parte dogmática de la Constitución y su artículo 1, ¿no? Artículo 1. El juez, ¿para qué administra? Administra para plasmar, ¿no? Eso, la protección de la dignidad humana y de sus derechos y no sé cuánto que dice ahí. Por lo tanto, instrumento para obtener de los órganos jurisdiccionales del Estado la prestación de tutela jurídica a nuestros derechos e intereses. Derechos nomás. Eso es punto de partida, ¿no? Yo quiero ponerlo sobre la bandeja, ¿no? Para que no se dejen, ¿no? ¿Cómo decía Monroy? Juan Monroy, ¿no? Esto que justamente hace una semana, meses ya, en un artículo escrito por Fernando, que fue objeto de discusión en un grupo de investigación. Dice que lo que más le llamó la atención, porque se lo hicieron leer espero que ustedes no se pasó, pero es más probable que le hayan hecho leer este texto de Juan Monroy, ¿no? Este texto, Juan Monroy Galo, es Sí. él. El texto de quién sirve a quién, ¿no? Y los sujetos de la pregunta referenciales son el Estado y el individuo. Sí. Este es un libro que originalmente se llamaba, ¿no? Se llama Introducción al Proceso Civil. Yo tengo la primerita edición, la tengo, como ven, muy cerca a mí. No le he puesto ocasionalmente, siempre he estado ahí. Es de 1996 y luego es reeditada como Teoría General del Derecho, y eso hace que muchas universidades y muchos profesores pues piensen que es un libro de Teoría General del Proceso. Y esto no es un libro de Teoría General del Proceso. Y tampoco es una introducción al derecho procesal. No sé qué es. No sé qué es. Pero es un libro peligroso. Es un libro peligroso para ser leído cuando no se sabe nada, ¿no? Entonces, entre las tantas cosas, por algún lado se hace la pregunta, ¿y quién sirve a quién? ¿No? Frente al proceso. ¿A quién sirve el proceso? ¿Al Estado o a las partes? ¿O a los sujetos, a los individuos en singular? No. Y entonces,
ahí él hace la distinción entre los sistemas privatísticos. La respuesta a la pregunta es al individuo, ¿no? Ese individuo prescindiendo es una visión individualista, ¿no? Individualista, privatista. Y lo otro es, ¿quién sirve aquí al Estado? Y esa es la buena para él, ¿no? Esa es la buena respuesta, y la que según él, al Estado del año 96, que estaba vigente ya la Constitución del 93, y esto probablemente fue escrito como fue escrito el Código, durante la vigencia del Código de la Constitución de 1979, cosa que no les importaba nada, ¿ah? Dice, no, es que el juez es un representante procesal del Estado para la realización del derecho objetivo, ¿no es cierto? Más o menos, palabra más, palabra menos. De la visión publicística. Esta visión publicística, esta pregunta de quién sirve a quién, no sé qué tanto de cuño sea del propio Monroe, porque es algo que en 1936 decía Carnelutti, ¿no? Probablemente lo haya sacado de Capelletti, profesora. No sé, no importa de dónde lo ha sacado, pero esta idea, ¿no? Es una idea muy difundida, pero hay que ver y contextualizarla. Es algo que ustedes encuentran en el tomo 1, ¿no? En el tomo 1 del sistema de Carnelutti, en donde él sin hacerse la pregunta, dice, y afirma, 1936, estábamos en el ápice del régimen fascista. ¿Ah? 1936. Todavía no había guerra, ¿no? Pero digamos, ya toda la estructura corporativa del régimen estaba consolidada. Al comienzo Mussolini se vestía de traje y corbata, iba de frac, incluso con este sombrero, ¿no? Un sombrero todo elegante. Después se puso ya el traje de campaña, ¿no? Y salía con su así. O sea, se había consolidado, ¿no? A partir del año 27 cambia completamente Mussolini. Y el régimen, ¿no? O sea, tenemos un régimen consolidado que lo controlaba todo, ¿no? Lo controlaba todo. Entonces Carnelutti, tenga mucho cuidado al leer el sistema, ¿no? Dice, no es el proceso que sirve a las partes, son las partes que sirven al proceso. Así lo dice. Y el Parufo, que en paz descanse, tiene el cuajo, o tuvo el cuajo en vida, de decir que Carnelutti tenía una visión privatística. O sea, que tenía por objeto, ¿no? Tenía por objeto. Bueno, lo tacha pues de que él, bueno, porque para defender a Calamandrei, ataca a Carnelutti. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado qué cosa se lee, incluso de los intérpretes posteriores. Mucho cuidado, porque hay mucha demagogia también. En este campo, que debería ser un campo muy técnico, pero como es un campo lleno, sembrado de ideologías que están allí, pues se presentan estas situaciones. Obviamente, en el año 36, probablemente ni creía lo que escribía Carnelutti, ¿no? Pero eso estaba en perfecta ritmo, ¿no? Con la música del régimen, de exaltación del Estado, en donde, como hemos tenido ocasión de discutirlo con Fernando, de conversarlo con Fernando, la palabra autoritario, ¿no? Es decir, hoy día usted dice, uy, eso es una concepción autoritaria. Es despectivo, es un calificativo en negativo. No, en los años 30, y durante todos estos regímenes, y hablo por Italia, que es el que más cercano tengo, y probablemente haya sido aún peor en los regímenes, en ese oprobio que era el nazi,
Pero igual en España, digamos, franquista y en Portugal salazarista y en todos los otros regímenes fascistoides, corporativos fascistoides que existían antes de que fueran invadidos o anexados por el Tercer Reich, por Hitler, ¿no? O que se los tomó, o simplemente ellos decidieron, los checos, etc. Había regímenes proclives, también con la misma línea que yo no los conozco, pero que existían en esa época, de ideas autoritarias. Se jactaban, en Italia se jactaban de esta expresión autoritario. Es decir, era algo positivo decir autoritario. Positivo, lo que para nuestros ojos de hoy, ¿no? Es decir, es un calificativo despectivo, es un calificativo en negativo, expresa algo negativo, no positivo, no bueno, no malo, ¿no? Malo. Y entonces era inevitable que esto también llegara a ser así, o sea, que en el discurso de los juristas de los años 30, pues también esto no hubiera ido con el ritmo del régimen, ¿no? El decir, no, el proceso civil está para la tutela de la situación. ¿De quién sirve el proceso? No son las partes las que sirven, ¿no? El proceso no le sirve a las partes, no, el proceso, las partes le sirven al proceso, ¿no? Carlotti se cuida bien luego, en su libro del 48, decir cosas así. Ya no eran tiempos para decir eso, había que cambiar el registro, había que cambiar el ritmo, ya no era el ritmo de los años 30, ¿no? Sino ya era otro ritmo, entonces había que cambiar el ritmo. Hay mucha manipulación sobre esto, les quiero advertir que tengan mucho cuidado de lo que leen, ¿no? Y contextualicen lo que leen. O sea, no es lo mismo leer un Carnelutti, el sistema de Carnelutti, que salió el año 1936 en Italia, ¿no? Y fue traducido poco a poco en los años 40, primero por Niceto Alcalá Zamora y luego por Sentín Melendo, ¿no? En los diversos tomos. Es un libro horrible, aparte de que la traducción es muy mala. No es lo mismo leer a ese Carnelutti que leer al Carnelutti de Derecho y Proceso, que es un Carnelutti además casi místico, ¿no? Místico, religioso, que lo era, y que es Derecho y Proceso, ¿no? Derecho y Proceso es su último libro en materia procesal, traducido al castellano, ¿no? En los años 80, pero es de lo importante es, ¿no? Es del 48. No, 58, perdón, 58, ese es su último libro. Carnelutti muere en 1965, muere solo. ¿Ah? La soledad, él se lamenta de su soledad, ¿ah? De su soledad, porque además se había peleado con todo el mundo, ¿no? Pero él muere muy viejo, a diferencia de Calamandrei, que muere joven, algo más joven, bastante más joven. Además, tenía algunos años menos que Carnelutti de nacimiento. Muere en 1956 por un problema cardíaco mientras lo estaban operando, ¿no? Y de Calamandrei después de la guerra hay algunos textos, pero son ensayos, porque él ya más se dedicó a la política, y algunos ensayos que son profundamente distintos. Es el Calamandrei bueno, ¿no? Frente al Calamandrei previo, y tenga mucho cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado también de leer a Calamandrei, porque hay un Calamandrei ¿no? De la preguerra, pre-segunda guerra, y hay un Calamandrei de la posguerra, ¿no? Ese es el Calamandrei bueno, profundamente distinto.
Y el otro, el Calamandrei previo, que también él escribía al ritmo del régimen, ¿no? Del régimen Y fascista. el Calamandrei de la Segunda Guerra Mundial fue también manipulado por las traducciones de Sentís Melendo, como Ah, hemos eso podido constatar. se los puede contar Fernando, que no podía creerlo cuando yo se lo dije, ¿eh? Que no podía creerlo la manipulación que se ha hecho. ¿Por qué? Porque de Calamandrei existe para el proceso civil, que nos importan, digamos, que son muy importantes, es un buen texto además. Porque Calamandrei era un pensador brillante, ¿no? O sea, además era un escritor maravilloso, escribía maravillosamente bien. Y eso nadie se lo puede desconocer, ¿no? Nadie. Sería pues ingrato uno. Calamandrei escribía lindo, hermoso desde pequeño, digamos, escribía cuentos para niños. ¿eh? El tema es que este libro que él escribe, que es el más general, es incompleto, ¿no? Que se llama Instituciones de Derecho Procesal Civil, nunca olvidar conforme al nuevo código. Conforme al nuevo código. Sale publicado en Italia el primer tomo en 1941, con una segunda edición en 1943, y el tomo 2 sale en 1943. También en 1943, pero en 2 meses distintos. Pero 1943 para Italia es un año muy importante, porque en 1943 primero cae Mussolini en abril, y es puesto preso, lo mandan preso. Y luego se produce el armisticio el 8 de septiembre de 1943. Entonces, la reimpresión, la reedición del primer tomo del 41 es antes de la caída de Mussolini, la primera, la caída, porque lo destituyen como en el Gran Consejo Fascista, hay la moción grande que lo destituye como jefe, ¿no? Jefe del Estado, el gran jefe, ¿no? Del concilio, y luego, después, ¿no? Cuando se produce el armisticio, o sea, el 8 de septiembre, después de ello es que sale el segundo volumen. Entonces, si ustedes ven el primer volumen, es un volumen que está escrito al ritmo del régimen, musoliniano. Y en cambio el segundo volumen, que ya sale después de la caída del fascismo, o sea, no es la caída del fascismo, porque el fascismo viene repuesto luego por los alemanes en el norte y tal, pero digamos, ya oficialmente es el año 43, el mismo año 43. Estos son detalles que el que lee asépticamente el texto de Calamandrei no puede entenderlo. Es importante hasta el mes de publicación. Entonces, sale después cuando ya Mussolini no estaba en el poder, ¿no? Después de que se había dicho se acabó todo, pero no había acabado nada, ¿no? Pero Italia sale de la guerra, ¿no? Se acabó la guerra. O sea, deja de ser aliado de los nazis, ¿no? Él escribe este segundo volumen que es aséptico. Es cero Estado autoritario, cero Estado corporativo, se dedica asépticamente a estudiar determinados institutos procesales, ¿no? Es neutro, es absolutamente ideológicamente neutro, a explicar, ¿no? Los institutos procesales. Pero ¿qué pasa con estas instituciones? Vienen publicadas en castellano en 1962. ¿No? En 1962, en donde pues estas cosas, que si estaba el régimen, estaba Mussolini de jefe o no, pues eso ya se perdió de vista, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando viene publicado por la editorial de Sentís Melendo, que era español, y era pues había fugado de España para evitar la persecución, porque era juez en Barcelona,
y juez republicano, o sea, después de la guerra, durante la guerra civil, él emigra a Latinoamérica para evitar la persecución de los franquistas, ¿no? Entonces, cuando él funda una editorial y ahí se dedica a publicar textos, entre ellos está este texto, es la colección Ciencia del Proceso, de las instituciones, ¿no?, de Calamandrei. Sale publicado en la Argentina por el sello de la editorial de Cetim Melendo, que es la Egea, y él le quita palabras, le va a quitar, no quita un poco todo, pero no llega a quitar todo, pero le quita todo, fascista, fuera, corporativo, chaca, lo saca, ¿no? Y mutila y cambia frases, ¿no? Entonces uno compara, si es que en San Marcos en la biblioteca está, ¿no? En la biblioteca está la segunda edición de las instituciones, el primer Algún día tomo, volver a abrir. claro, el primer tomo, y es importante, porque uno dice, no, pero ahora se ha publicado, para los lectores en italiano, ya se ha publicado por la Roma También Tierra. esa versión está italiana, está manipulada. ¿Qué cosa? Las obras completas de Calamandrei, disponibles para todo el mundo a un solo clic, ¿no? Y uno busca, pues, las instituciones y piensa que se va a encontrar con las instituciones tales cual se publicaron por lo menos en la segunda edición. ¿Y qué pasa? Pasa que también, post-muerte de Calamandrei, nunca podremos saber si fue Calamandrei quien autorizó eso o no, porque esto pasa después de su muerte. Se publican las instituciones, porque se publican las obras completas, y eso estuvo a cargo de Mauro Capelletti. Mauro Capelletti, que es el responsable, ¿no?, del volumen, ¿no?, y además de la recopilación total, pero creo que también lo era de ese volumen, suprime también él toda referencia autoritario, ¿no?, autoritario, corporativo, le pone donde dice Estado fascista, le pone Estado, punto, le quita, ¿no? Cosas así, que son cosas increíbles, ¿no? Increíbles, porque yo no sé si eso Calamandrei lo hubiera autorizado, ¿no? Porque uno es el que es. Y entonces, si ya no se reconoce en un texto del pasado, no lo vuelve a publicar. Y menos que nunca publicado manipulado. Pero debe decir que no fue el único que hizo esto. También Redenti hizo esto. También Redenti es el tercero. Hemos hablado de Calamandrei, hemos hablado de Carnelutti. Carnelutti cambiaba idea cada vez que escribía. O sea, hay que tener por eso mucho cuidado de Carnelutti. Y no por razones políticas, sino porque él, pues, estaba en constante revisión de sí mismo. Hay que ver. Son autores complejos, porque son personalidades complejas. Y el tercero, aparte que Ovenda, ¿no? El tercero, que Ovenda se murió al 37. Entonces estos son más jóvenes. Carnelutti, son de otra generación, ¿no? Carnelutti, Calamandrei. No digo que son sus discípulos, porque todos dicen, los discípulos de Ovenda no eran, ninguno era discípulo. Ni Calamandrei, ni Redenti, ni... menos que nunca Carnelutti, que no era discípulo de nadie, ¿no? Era Carnelutti, punto. Era un sol él, no era un satélite. El tercero, que es Enrico Redenti, él también muere muy anciano, en 1962. Él hace un proyecto, porque él era de los tres fascista, pero fascista de carnet. O sea, él estaba inscrito en el partido. O sea, tenía cédula de partido. Tenía la cédula del partido fascista, era miembro, ¿no? Pero era el menos fascista de todos. Curiosamente, estaba inscrito en el partido fascista, pero era ideológicamente el menos fascista, porque era el más cercano a una visión personalista, digamos, ¿no? Si uno tiene que buscar Redenti, ¿no? No a
Carneluti, ¿no? Carneluti, o el Calamandrei ya es un discurso completamente de aquellos que quién sirve al Estado, ¿no? El proceso sirve, o sea, las partes, ¿no? Sirven al Estado, ¿no? Pero lo escribe bonito como escribe. Redenti publica, él le encomienda un proyecto en 1932 y hace pues un esbozo de proyecto de código. Y sale publicado, no me acuerdo si es en el Foro Italiano o sale publicado, yo lo tengo el original que me lo dio hace años Cipriani, donde él hace su explicación de su proyecto y tiene todo un encabezado de loa al régimen. Cuando republica, eso ya sí es imputable a él, republica sus escritos jurídicos, le quita esta parte. Se la quita, ¿no? La quita la parte de la loa al régimen. Claro, porque los escritos de Revuelo son del 52, por ahí, ¿no? En los años 50. Entonces ya, pues, ¿qué iba a poner? Tendría que ser un loco, ¿no? Para poner un loco. Un loco no es un decir. O sea, republica su proyecto con la exposición de motivos que él elaboró, pero quitándole toda la parte fascistoide. Eso es una manipulación que se hace, ¿no? Uno que oculta parte de su vida, ¿no? Y normalmente los que vienen después leen las recopilaciones, no se van al texto original. Entonces quedan en la sombra ciertos aspectos de ciertos personajes que suelen ser invocados así neutramente. Ningún autor, ni en el área procesal, ni en el área comercial, ni en el área civil, eso es lo que me interesa, que yo conozco. No hablemos de penal. Italiano puede ser leído sin ponerlo en el contexto del régimen fascista. Ninguno. Hasta los comercialistas. Ahí hay un ingrediente corporativo y gigantesco, hasta en autores que luego resultan víctimas del régimen, como Ascarelli, Asquini, todos los grandes, incluso Mossa, que fue el gran enemigo del Código Civil, cuando se hace la unificación del Código Civil con el Código Comercial, fue un teórico comercialista fascistoide, ¿no? Pero luego se cambia, pues, porque dice qué cosa ha estado haciendo, porque no había otra forma de existir. En fin, así que mi consejo, tengan cuidado con los italianos de la época, que son los que tenemos traducciones, porque de los posteriores hay poca traducción, ¿no? Porque las grandes traducciones se han producido de autores que hay aquellos que llamamos los clásicos, ¿no? Los clásicos, pero que son autores de los años 30-40, ¿no? Que muchos de ellos sobrevivieron, como Betti, el gran Betti, ese que les hace leer, seguramente, ¿no? En civil, ese no era fascista, era nazi, era un totalitario. Ya, totalitario, una cosa. Creo, profesora, que ellos podrán, de repente los que han llevado con el profesor Espinosa en su libro de acto jurídico, él expone, un fragmento muy pequeño, pero lo expone, ¿no? La ideología que hay detrás de la función social económica del acto jurídico, ¿no? Y esto evidenciaba más o menos la ideología de Betti, ¿no? Una ideología colectivista, corporativista. Terrible, Betti. Era, o sea, no solamente era mucho más extremo, digamos, que un ideólogo fascista, ¿no? Mucho más extremo, más cercano. Recalcitrante. A los extremos nazistas, ¿no? Y por eso
él sobrevive, ¿no? Y se limpia, viene limpiado, ¿no? Viene limpiado. Primero lo expulsan, ¿no? Lo expulsan de la universidad y después lo regresan, porque, entre paréntesis, era un brillante personaje, ¿no? O sea, como pensador. Pero absolutamente, ¿no? Y mantiene esto de la función económico-social, ¿no? Que luego calza bien con ciertas concepciones, luego de la caída del fascismo de izquierda, ¿no? Suena bien, esto de la función económico-social. Que por eso también muchos lo reproducen, o sea, muchos autores contemporáneos lo siguen reproduciendo porque les va bien, pero son autores de reconocida, incluso partidaria, ¿no? Posición de izquierda. Bueno, que se murió, ¿cómo se llama? El que se murió. Bueno, no importa, ya no abundemos en esto. Entonces, bueno, lo cierto es que también muchas ideas de los años 30 fueron recicladas, ¿no? Fueron recicladas bajo un enfoque, no el enfoque que parecía ser, debería ser el orientado por las propias tomas de posición de la Constitución, sino un enfoque de ciertos autores de filiación estrictamente comunista, como es el caso comunista de verdad, era miembro del Partido Comunista, o sea, no en los tiempos que vivimos, ¿no? De ponerle una etiqueta, era miembro del Partido Comunista, como era Mauro Capelletti, ¿no? Y, o sea, son esas que calzan muy bien por un lado, por un extremo y por el otro. Pero el que viene achatado, aplanado, es el individuo, la persona, el sujeto, ¿no? En aras son ideologías colectivistas, ¿no? De un lado o del otro, del espectro. Entonces, pero como esto pertenece al plano de las ideologías, pues aquí esto espero que nos haya permitido esta digresión, ¿no? Esta digresión, pero más que todo es un llamarles la atención, ¿no? Simplemente ponerle una alertita, cuidado con lo que leen, vayan a ver qué trasfondo tiene, ¿no? ¿Qué trasfondo ideológico hay? Y contextualicen la literatura, ¿no? Porque muchas veces nosotros usamos, y esto ya con esto cierro, usamos, ¿no? Usamos los textos traducidos, que son pues de años posteriores, ¿no? Digamos, incluso hay ediciones, por ejemplo, la de Calamandrei, ¿no? Que no es para este curso, sino el curso de Procesal 2, donde se trata de la tutela cautelar, que es un libro que es de 1936, que fue traducido por Sentín Melendo, una de las primeras traducciones, y publicado en 1945, pero luego hay unas ediciones del 2008, 2015, 2012, ¿no? De la misma traducción del 45, se parecería que fuera una obra pues reciente, porque uno pone la traducción, uno tiene que contextualizarlo eso, es un libro del 36, traducido en el 45, después de la caída después de la caída de los regímenes totalitarios de derecha de Europa. No todos, solamente los dos grandes, los dos horrorosos. Y luego puedes echar ediciones medio piratescas, medio piratas, ¿no? Que hay de Ara, de no sé quién, incluso en Buenos Aires, en donde estas obras que publicó en su momento Sentín Melendo vienen pues reeditadas, ¿no? Pero son exactamente iguales, son esas mismas traducciones. Entonces, parecería que fuera una obra fresca, ¿no? Pero son cosas que hay que ponerlas en su contexto. Listo. Para cerrar esta primera parte, profesora, disculpe, hay una pregunta, bueno, dos preguntas. En primer lugar tenemos la pregunta de, me parece, Luis Alberto, me perdí.
Me perdí en el chat. Ahí está Luis Alberto, tiene una pregunta, no sé si quieres formularla prendiendo tu micrófono, Luis, o quieres escribirla. Sí, sí, gracias Fernando y buenos días, doctora Eugenia. Buenos días. Mi pregunta, bueno, hace rato se había pensado. Bueno, era mi pregunta acerca de la autotutela posesoria. Bueno, esto va en contra de lo que se busca una cultura civilizada, ¿no? Que utiliza en sí el proceso, ¿no? Y mi pregunta iba respecto a eso, ¿no? Quizás ahora en nuestros tiempos actuales, quizás este artículo 920 del Código Civil necesita hacer una reforma Yo creo que porque... debería regresarse a su texto original, porque eso es Ajá. poco en todas partes. Este es el texto reformado, ¿no? El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuese desposeído. Este se tenía que hacer sin solución de continuidad. Es decir, viene alguien, pum, me saca de mi casa y entonces yo entro y lo saco a él y pum, fuera. ¿No? Pero si dejo pasar una hora, ya tengo que irme al juez, ¿no? O sea, sin solución de continuidad. Eso es lo que decía originalmente. Aquí no ha puesto, la acción se realiza dentro de los 15 días. Eso ya no es, pues, ya no es 15 días siguientes a que tome conocimiento. Esto era para la invasión de terreno, pues. O sea, yo no estoy en posesión, tengo un terreno vacío o tengo un guardián y recién me entero después, o sea, me ponen 15 días. Esto es una reforma que se hizo en los tiempos de Humala. En cualquier caso debe abstenerse la vía de hecho, es vía de hecho esto, no justificada por las circunstancias. Eso no quiere decir nada. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada. En caso de que su inmueble fuese ocupado por un poseedor precario, en ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario usufructuaba un bien como propietario por lo menos 10 años. Esto no, pues. Esto es una desnaturalización. Eso es una desnaturalización de lo que era, pues, y es así en todos los ordenamientos, esa pequeña porción de legítima reacción de autotutela. Me agreden, yo me defiendo, retomándome, o sea, me despojan, yo inmediatamente me repongo. Hasta ahí nomás, pero quebrado esto es oprobioso, ¿ah? Oprobioso. Este 920 modificado, ¿no? ¿Algo más? No sé si le he contestado. Gracias, doctora. Sí, hay una pregunta adicional de Arián que menciona, que señala que la Constitución del 79 era más afín a la tutela al bien común o interés social. Y pregunta lo siguiente, si es que el artículo 1 de esta Constitución es más desarrollado que el artículo 1 de la Constitución de 1993. Ahí para recordar, copié el artículo 1 de la Constitución del 79 que señala que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. ¿Eso decía cuál? ¿La vigente? Eso dice la vigente. No, la 79, la 79. Es lo mismo. Es una toma de posición. Eso es una toma de posición. Es una pequeña variante lexical, digamos, ¿no? Y la otra. Censura de la nueva. Después voy a leer los chats. Yo creo que es igual, desde ese punto de vista es igual, porque de hecho la Constitución, la Constitución del 93 en la parte propiamente, la primera partecita, ¿no? De los derechos, es un poco incluso más ancha, ¿no? Claro, es más restrictiva en los derechos sociales, ¿no? Que no vienen proclamados como algunos venían proclamados, pero no es eso, es el enfoque, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que con una fórmula o con la otra, ninguna institución pública, o sea, el Estado, puede estar pensado para lograr fines propios. El Estado existe para sus miembros, no al revés. Es eso, hasta ahí. O sea, es un punto de partida muy básico, ¿no? Es un punto básico. Y
ya después viene la arquitectura mayor, ¿no? La arquitectura mayor. Pero no sé, lo que a mí me parece incompatible es que se diga que el proceso existe, en el proceso, como decía el Carneluti, que no lo traten tan mal de llamarlo por aquí, que he visto que lo han llamado viejo, un viejo. Que bien que se haya muerto solo. No era un hombre brillante, pero era un ego gigante, y se peleaba con sus discípulos y se quedó sin discípulos. Y él se lamenta, él deja una carta para mis amigos que ya no hay, ¿no? Es terrible, ¿no? Es una carta terrible. Bueno, pero así somos los humanos, pues, así somos, y esa categoría fuera de serie, como era un fuera de serie, que por eso escribía de todo, sobre todo, ¿no? Sobre todo, y es fácil perder la ruta de sus viejo terrible, por eso murió solo. ¿Cómo puede Arián hacer esta afirmación? Viejo terrible, por eso murió solo, que lo conocen muy profundamente. No, un momentito, antes de poner frases como estas, pues vaya a estudiar un poco la vida azarosa, ¿no? De un intelectual gigantesco como fue Carneluti. A un cierto punto también hace de todo, incluso pues hace programas de radio, ¿no? Y entonces tenía mucho vuelo, un gran vuelo. Bueno, ¿qué más tenía pendiente? Porque ya me he perdido. Luego, profesora, al final, justamente Arián me pide que lea la siguiente pregunta. Profesora, buenos días. ¿Usted defiende que el fin del proceso de declaración es el reconocimiento de certeza de un derecho o interés legítimo de una de las partes? Podríamos decir también es que es el objeto del proceso civil, la declaración objeto del proceso no es igual al fin del proceso. O sea, pide hacer una distinción entre objeto del proceso y fin del proceso. Voy a leerlo, lo estoy viendo. ¿Por qué se me ha ido la cámara? ¿Perdón, profesora? ¿Se me ha ido la cámara? No me estoy viendo. Yo tampoco, pero los chicos me han confirmado que sí se le ve, profesora. Yo tampoco la puedo ver. Yo debería verme los dos. No. Claro, yo aquí me veo. Allá no me veo. Vamos a ver la otra. ¿Sí? No sé por qué. No sé por qué no me veo. Pero la profesora sí tiene su cámara, sí se le ve, están diciendo los chicos. Sí se ve, ¿no? Sí. Es curioso porque mi otra, donde yo debería verme, yo debería estarme viendo, no me veo. No me veo. No me veo, y no veo a Fernando tampoco. Tampoco veo a Fernando. Pero me vieron una captura donde sí, aquí veo, lo veo acá me veo, que estoy viendo. Ya apareció. Soy un pequeño. Yo tengo siempre todo abierto, No es mi intención ocultarme. Muy bien, entonces, el proceso aquí era bastante articulado. Yo creo que lo dejamos hacemos una pausita siendo las 11. Sí, las profesora, 11 a las 11:27. Vamos a hacer que sea a las 11:30 hasta las 11:45. ¿Ya? Hacemos una pausa. Vayan pensando esto. Ahorita lo pongo. Voy a detener la grabación un ratito. Por eso tengo profesor, antes dos cosillas muy pequeñas. Sí, diga. Claro. Y luego, la pregunta después de la pausa, Alexander. Ya, esa era la primera cosa, la pregunta de Alexander. Y la segunda cosa es que Leonardo, uno de nuestros delegados, me escribe, me hace recordar, y muchas gracias por ello, que en el Zoom el horario está de 10 a 12, por lo tanto, la asistencia tiene que tomarse en ese intervalo. ¿Seguro? Es bueno recordarlo. ¿Lo ha verificado? Vamos a ver, bueno, ahora lo vemos, ¿ya? Como el año pasado, ¿se acuerda, profesora? Claro.
El año pasado estaba Ahorita lo vemos 10 minutos antes de las 12. Ojalá que se permita, ¿no? Que nos permita. Bueno, voy a tener la grabación.